Lanto. Hola, Anto, ¿cómo estás? Bien, prefiero que Antonella, usted. ¿arreglaste esto? Bien, ¿arreglaste lo tuyo, tu problema que tenías con la Sí, el audio, conexión? sí. Ah, qué Sí, lo pude hacer. bueno. ¿Y qué era al final? No tengo ni idea. Ah, quizá era tu computador. Yo creo. Sí, porque ahora estoy del Puede celu ser. ¿Ya? y no tengo problema. Ah, qué bueno. Ya, me alegro, Antonella. Ya, chiquillos, muy buenas tardes a todos. Espero que estén súper bien, jóvenes. Me imagino que un poquito ya cansados, ya es viernes, pero nos espera un fin de semana largo, así que esperemos que nos sirva para reponer energía, jóvenes. Miren, el objetivo de hoy día, primero voy a hacer como un pequeño recuento de lo que vimos la clase pasada. Y luego de eso vamos a ver algo en específico que tiene relación con una tarea que les voy a dejar también, que es sobre el método mayéutico, que es el que yo quiero que ustedes también aprendan. Y lo vamos a hacer también a través de una actividad donde vamos a trabajar habilidades, en este caso, ¿cierto?, de formular preguntas, pero que yo de ahí se los voy a explicar. ¿Alguno de ustedes me podría hacer como una síntesis de lo que vimos la clase pasada para hacerles una ayuda? Estábamos viendo Sócrates, ¿cierto? A ver, le voy a preguntar, a ver, para ver qué tan atentos estuvieron. Eh, Le voy a preguntar a Carlos González. ¿Estás, Carlos, por ahí? Ah, Carlos, ¿se me escucha bien? ¿Aló, profe? Sí, sí, sí. Perfecto. Carlos, ¿tú me podrías hacer como un resumen de lo que vimos la clase pasada? ¿Qué hicimos? Parece que el Carlos lo perdimos. Aló, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Eh, Perfecto. Cuéntame. Clase pasada, me acuerdo que estábamos preguntando o sea, usted le estaba preguntando a alguno de mis compañeros, creo, Ujú. sobre qué pensaban ellos sobre algunos dichos de otro filósofo. ¿Pero de qué filósofo eran esos Era dichos, como de, dices tú? hoy no me acuerdo de quién era. Era Sócrates. de Sócrates. De Sócrates, ¿cierto? ¿Y te acuerdas de alguna de esas frases que analizamos que yo les Me pedí que... acuerdo que al Alonso, creo, le preguntaron la de solo sé que nada sé, creo. Ya, perfecto. ¿Y cuál otra más vimos? Eh, no me acuerdo. No se acuerda. La otra era una vida sin reflexión no merece ser vivida. Esa fue la otra que habíamos trabajado. Muy bien, Carlos. Oye, Carlos, te aprovecho de preguntar. ¿Tú has visto lo que yo subí en Classroom de Sócrates, que mandé un documental y la apología de Sócrates? No, no lo he visto. Ya, tiene que ver eso, porque, y se los digo a todos tus compañeros, porque recuerden que para poder estudiar a este filósofo es importante que al menos, ¿cierto?, conozcan la apología. La clase pasada, como muy bien dijo su compañero, estuvimos analizando algunas frases de Sócrates que siento que de alguna forma son como los legados que nos dejaron estos viejitos. En el sentido, ¿cierto?, de, por ejemplo, Sócrates, quien apeló siempre a la humildad en el conocimiento, que claro, yo les contaba que sí era un poco pillo Sócrates, pero de alguna manera, ¿cierto?, él con el método, ¿cierto?, que hoy día también vamos a repasar, el método mayéutico, él hacía que las personas, ¿cierto?, pensaran, reflexionaran a través de preguntas. Sócrates no solía afirmar conocimiento, sino que más bien le gustaba preguntar. Y esa manera de preguntar a Sócrates, ¿cierto?, le causó varios problemas, como ya yo les he contado, con la gente, ¿cierto?, de su época. Y finalmente, ¿cierto? Yo les contaba también que Sócrates lo llevó finalmente esto a ser ejecutado.
y en la Apología de Sócrates, que es el libro que yo ahora con mucha esperanza le pregunté a Carlos si lo había leído, si había visto el documental, ahí se relata, ¿cierto?, en el fondo cómo Sócrates enfrenta ese juicio, por eso se llama apología, es una defensa. Y Sócrates de manera magistral realiza esa defensa. Y de hecho, chiquillo, en el documental que yo les mandé, ahí precisamente se explica cómo fue ese juicio que se hizo, ¿cierto?, a Sócrates, que como ya les comenté, no son como los juicios de ahora. Es decir, Sócrates no tenía abogado, ¿cierto? Él solito se defendió ante ante las personas que lo condenaron. Y bueno, hay 3 puntitos ahí, son como los 3 cargos contra Sócrates, que no sé si la semana pasada se los logré explicar, pero lo vamos a hacer en algún momento, no sé si hoy día alcance, porque me interesa más bien ver lo que tengo hoy día planeado, que es el método mayéutico, porque eso también lo vimos en la clase pasada, yo les hablé un poco de esto de qué era el método mayéutico, que creo que también les puede ser de mucha utilidad en el sentido también de cómo ustedes deben plantearse preguntas. Y eso, chiquillos, lo que yo hoy día quiero compartir con ustedes. Y también creo que en la clase pasada vimos los sofistas también, hablamos un poco, de hecho, uno de los cargos que se le imputaron a Sócrates fue de ser sofista, y yo les contaba, ¿cierto?, que Sócrates en ningún caso fue sofista, sino que más bien eran sus enemigos, de hecho, los sofistas, que eran estos pseudo filósofos que decían poder enseñar la virtud, porque recuerden que para esta época era súper importante para las personas formarse en lo intelectual y no solamente en lo físico, propiamente tal. Entonces, chiquillos, yo les voy a compartir ahora mi pantalla donde les voy a mostrar un poco de cosas que también de alguna forma hemos conversado en clases, pero que quiero detenerme acá porque quiero que también ustedes desarrollen, o sea, quiero que desarrollen un trabajo personal en este sentido, y quiero ver ahí qué resulta. Vamos a ver qué sale de estas enseñanzas del viejito Sócrates. Ah, bueno, y también señalamos la clase pasada algunas características con respecto a cómo él, cierto, hacía, cierto, a sus discípulos pensar. Conversamos también de que él fue también muy crítico de la sociedad de la época, principalmente en los aspectos de los jóvenes, de cómo, ¿cierto?, se estaban educando a los jóvenes, y señalaba que de alguna forma había una decadencia en la ciudad. Que incluso esto pasa ahora, ¿cierto? Las personas actualmente también se quejan que estamos con una cierta decadencia moral, ética, hay un extremo relativismo en nuestras conductas que obviamente estos filósofos intentaron evitar también. Entonces, chiquillos, voy a compartir la pantalla. Por favor, alguien me dice, por favor, que la estén viendo, lo que voy a compartir. ¿Ven lo que coloqué o no? Veo su cara. Ahí quizás es que se demora un poquito en cargar. Ahí va, No, ahora no. ahí va a Ahí se ve, cargar. profe. O sea, a mí ya se me ve. Todavía no. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, chiquillos, vamos a hacer un tipo de taller de pensamiento, como ven acá. Y la idea, jóvenes, es explicarle más detenidamente hoy día en qué consiste el método mayéutico y las buenas preguntas, que es en el fondo lo que finalmente vamos a terminar hoy día como clase, donde, cierto, yo les voy a dejar habilitado en Classroom la tarea, porque esta tarea, cierto, la vamos a revisar la próxima semana. Les voy a dar unos minutos para que la terminen, pero la idea es que me vayan mandando sus avances durante la semana, ya que tienen una semana para poder hacerlo. Y bueno, el método mayéutico, recuerden que Sócrates es el creador de este método, y bueno, y esto se ve expresado, jóvenes, en diálogos escritos, ¿cierto?, donde
Sócrates, curiosamente, muchas veces no dice nada, sino que solo pregunta. Eso era la estrategia de Sócrates y lo que yo también les decía recién. Pero ¿qué sucede? Que sus preguntas no son inocentes, nunca, jamás. Sócrates tenía ciertas intenciones a la hora de preguntar. Entonces, estas preguntas, ¿qué características tenían? Era que nos obligaban, y obligan en el fondo también, a pensar, ya que Sócrates, ¿cierto?, hace que las personas, ¿cierto?, cuestionen sus ideas, sus opiniones, y también tiene este tema como en los diálogos socráticos aparece también esta figura como del suspenso. Entonces, cuando muchas veces Sócrates se encontraba con sus adversarios principalmente, y él, ¿cierto?, estas personas creían saber, finalmente, ¿cierto?, se daban cuenta que no sabían, porque con las preguntas que Sócrates les hacía, lograba que se cuestionaran esas creencias y esas opiniones. Entonces, chiquillos, el método mayéutico consiste en ¿qué cosa? Consiste en que, ¿cierto?, la persona por sí misma llegue al conocimiento. Y de hecho, ¿se acuerdan que yo al principio les contaba que la mamá de Sócrates tenía el oficio de partera? Y él comparaba ese oficio con su método mayéutico. Y como ven acá ustedes aquí, que me imagino que lo ven muy pequeñito, pero voy a tratar de agrandarlo, dice acá, el método mayéutico descrito por el mismo Sócrates en el diálogo Teeteto, que es un diálogo, ¿cierto?, de Platón, ahí, ¿cierto?, Sócrates hace esa asimilación, esa comparación. Lo compara con el arte de la partera, que como ya les contaba, ¿cierto?, es como la matrona actualmente, en el sentido, ¿cierto?, de que ayuda a dar a luz las ideas. Al igual como una matrona ayuda a dar a luz a los bebés, Sócrates ayudaba a las personas a dar a luz sus ideas. Entonces, a través de preguntas, ¿qué hacía Sócrates con este método mayéutico? Hacía que el interlocutor pensara por sí mismo y llegara a la verdad sobre un tema en particular, porque Sócrates siempre discutía variados temas. Entonces, no sé si, chiquillos, si me van entendiendo, pero eso es el método mayéutico, es plantear preguntas, pero no cualquier tipo de pregunta. Y eso es lo que hoy día yo también quiero conversar con ustedes, porque claro, las preguntas filosóficas no son preguntas como, por ejemplo, acá aparece un ejemplo muy como yo encuentro como adecuado, para que ustedes entiendan la diferencia. Porque claro, yo puedo preguntarle a alguien ahora qué hora es, y obviamente que esa pregunta no me va a afectar en mi existencia propiamente tal, a diferencia que si yo los invito a reflexionar sobre cómo tuvo lugar el Big Bang, por ejemplo. Ahí, cierto, aunque es una pregunta muy complicada, a diferencia de la anterior, que tiene que ver con un hecho en particular, que yo puedo corroborarlo ahora, claro, una pregunta de este calibre, como cómo tuvo lugar el Big Bang, aunque sea una pregunta complicada, la idea es que nos invita, ¿cierto?, a investigar, a buscar respuestas, ¿cierto?, y a informarnos un poco más al respecto. Entonces, Sócrates eso hacía con sus discípulos. Él decía que todos nosotros traíamos como la verdad, teníamos el conocimiento. Entonces, él parte de la base que nosotros ya sabemos las cosas. Solamente lo que hace el filósofo, en este caso Sócrates, es ayudar a la persona a sacar esa verdad a la luz. ¿Y cómo lo hace? A través de preguntas. Pero como les dije recién, no son cualquier tipo de preguntas. ¿Y cuáles son las características de las preguntas filosóficas? Nosotros al principio, cuando empezamos a hacer clase, yo algo les hablé también sobre las características de la filosofía y también de las preguntas. No sé si se acuerdan cuando revisamos las ramas de la filosofía, etcétera. Ahí algo vimos también sobre esto que está vinculado con lo que hace Sócrates, porque las preguntas filosóficas, ¿qué característica, por ejemplo, acá se señala, ¿cierto? Son importantes en el sentido, ¿cierto?, que nos afectan en nuestras vivencias. Y son importantes, ¿cierto?, para ustedes, son importantes, ¿cierto?, para las personas en general.
De hecho, después en un momento más vamos a hacer una actividad donde ustedes tienen que, acá, por ejemplo, identificar cuáles son preguntas filosóficas y cuáles no, ya para saber bien ahí si les queda claro también esto que estoy viendo hoy día. Entonces, las otras características que también tienen las preguntas filosóficas, chiquillos, es que las respuestas o las soluciones a los problemas filosóficos no se encuentran en la ciencia, ¿ya? O sea, claro, podemos recurrir a la ciencia para intentar explicarlas, pero no es suficiente la ciencia. Y por lo tanto, por esa razón, resultan ser tan interesantes para las personas. Y finalmente, otra característica, chiquillos, de las preguntas filosóficas es que no son preguntas de hecho, sino que de derecho, de búsqueda de cómo son o cómo han sido las cosas o cómo deberían ser. Entonces, por esa razón, chiquillos, las preguntas filosóficas, nos gusten o no, siempre van a estar presentes. Presentes no solamente en nuestra vida particular, sino que también en la sociedad en general. Es inevitable que se vuelvan a plantear bajo diferentes aristas, que es lo que también quiero que veamos después en la actividad que vamos a hacer. Ahora, porque la otra les voy a explicar después. Entonces, ¿cómo hacer buenas preguntas filosóficas? Que esa es como la idea, chiquillos, que aprendamos y saquemos de Sócrates, que yo creo que esa es como la importancia que tiene de estudiar este filósofo, más allá, como les decía, de conocer quién fue, su biografía, que fue, no sé, porque fue soldado, que se dedicó a la filosofía a partir de los 50 años, que tuvo discípulos que lo siguieron, que Platón, ¿cierto?, continuó después, ¿cierto?, con su legado filosófico, sino que más bien, ¿cierto?, Sócrates nos invita a esto, a hacernos preguntas, pero buenas preguntas. Entonces, ¿qué identifica una buena pregunta filosófica, chiquillos? ¿Qué requisitos debe cumplir? Primero, las preguntas filosóficas, para hacerlas, chiquillos, tenemos que evitar las presuposiciones. Acá hay un ejemplo señalado que dice, por ejemplo, para llegar a la verdad es necesario ceñirse a la razón, evitando los posibles engaños de los sentidos. Entonces, esta pregunta ya tiene presuposición, entonces por esa razón hay que evitar ese tipo de como aseveraciones cuando uno hace ese tipo de preguntas. Porque dice que la verdad, parte del hecho que la verdad existe y que los seres humanos la pueden alcanzar y por lo tanto que también los sentidos me engañan. Ese es como lo que hay que evitar en las preguntas filosóficas. Las preguntas filosóficas también, chiquillos, tienen que ser generales, universales, y que conciernan, ¿cierto?, a la condición humana. A eso apuntan las preguntas filosóficas. ¿Sentí el chat? No te preocupes, Vincenzo, tranquilo. Muy bien. ¿Qué más, chiquillos? También deben contener nociones abstractas. Y esto es lo complejo de las preguntas filosóficas, porque hablan, como les contaba yo la otra vez, hablan del ser, de la verdad, y esas cosas, ¿cierto?, abordó Sócrates en su método mayéutico, la justicia, el bien, la belleza, y claro, nosotros constantemente estamos haciéndonos preguntas o hacemos afirmaciones que tienen que ver, de hecho, de esas cosas. Por ejemplo, desde el ámbito moral, yo les contaba, constantemente estamos evaluando las conductas de los demás, las conductas de uno, ¿cierto?, etcétera. Y eso es lo que también Sócrates hacía en su método, ¿ya? Y deben ser abiertas, en el sentido que siempre pueden tener más de una respuesta. Y eso a veces es un poco desesperante, porque claro, todos queremos como que nos den la respuesta de las cosas que queremos, ¿cierto?, saber. Pero claro, no es siempre lo que se logra en filosofía. De hecho, muchas preguntas te llevan a más y más preguntas. Pero claro, podemos llegar sí a algunos consensos básicos a la hora de hacernos preguntas filosóficas, sí, chiquillos, pero en el caso de lo que hacía Sócrates, ¿cierto?, era como eso. Entonces, chiquillos, miren, acá voy a agrandarla un poquito más para que lo vean bien. Miren, la actividad de ahora consiste en lo siguiente, a partir de lo que recién, ¿cierto?, yo les hablé,
Dice, señala aquellas, dice, las preguntas filosóficas. Señala aquellas que creas que son preguntas filosóficas y explica por qué. Aquí están planteadas las preguntas. La idea es que ustedes me digan si son filosóficas o no lo son. Les voy a dar 5 a 4 minutitos, cortitos, esto rapidito, chicos, porque recuerden que tenemos los tiempos súper así acotados. Y después de eso, chiquillos, viene la actividad a realizar, que yo de ahí les voy a explicar que tiene que ver con el método mayéutico. Pero antes, necesito saber si queda claro a la hora, ¿cierto?, de distinguir cuándo estamos en un método, o sea, cuándo estamos en las preguntas filosóficas y cuándo no. Porque la actividad que tienen que hacer, de hecho, van a tener que plantear preguntas filosóficas y si no saben bien lo que son, les va a costar, ¿cierto?, elaborarlas. Así que eso, a contar de ahora, chiquillos, a realizar esto rápidamente. Al azar voy a preguntar a algún compañero cómo les fue. Si no alcanza a terminar, no importa lo que alcance en estos 4 minutitos, ¿ya? Así que pueden empezar, jóvenes, a contar de ahora. Si alguien tiene alguna duda, me la puede hacer, no hay ningún problema. Ya, jóvenes, pueden empezar. Ya, chicos, voy a preguntar entonces cómo les fue con esta actividad Flash, de identificar, ¿cierto?, cuáles son preguntas filosóficas y cuáles no. Le voy a preguntar a Valentina González, ¿estás por ahí? Valentina Sí, González. profe. Perfecto, vale. ¿Pudiste hacer la actividad? La estaba como leyendo y tratando de hacerla. Ya. Mira, no importa que no la hayas terminado o que algunas te hayas quedado en dudas, sí la vamos revisando ahora mismo, para que así todos tus compañeros tengan el análisis de esto. Mira, la primera que dice, léela por favor. En este país hay que pagar impuestos. Ya, esa pregunta, ¿qué te tinca a ti? ¿Es filosófica o no? ¿No? ¿Por qué crees tú que no es filosófica? Mm, porque... porque como que no se cuestiona algo, como que te está preguntando nomás.
No va más allá de como el hecho de una cosa. Claro, exactamente. Es decir, yo puedo ir al hecho en sí y ver si hay que pagar o no impuestos, ¿cierto? Muy bien. La siguiente, ¿qué dice? ¿Es deseable pagar impuestos? ¿Es deseable pagar impuestos? ¿Qué piensas tú de esa pregunta? Que sí, ¿Por qué crees tú que podría ser filosófica? porque como que reflexiona algo, como que reflexiona si es como deseable pagar impuestos. Ah, perfecto. Sí, esta podríamos como discutirla un poco más, ¿cierto? Porque aparece perdón, deseable, ¿cierto? Y ahí se puede generar, claro, si por ejemplo sería, o yo la plantearía diferente quizás, si por ejemplo yo te dijera, Valentina, ¿es correcto pagar impuestos? ¿Qué crees tú? ¿Que esa sería filosófica o no? Eh, ¿O es correcto no pagar impuestos? yo creo que sí. Claro, porque ahí estaríamos dentro del campo de lo ético, ¿cierto? De lo moral. Y ahí cambia el asunto, ¿cierto? Pero mira, esta pregunta yo la dejaría como filosófica, pero como en discusión, es de acuerdo a cómo nosotros la planteemos. A diferencia de la que viene después, ¿cierto? ¿Cómo vivían los mayas? Eso es un dato histórico, ¿cierto? En particular. Por lo tanto, ¿cierto? No sería en ese caso considerada filosófica, Valentina. ¿Ya? No. Claro. Ya, Valentina, muchas gracias. Ahora le voy a preguntar a Francesco, ¿está? Francesco, ¿estás por ahí? Ya, parece que lo perdimos. Señorita Rocío, Hola. ¿Rocío estás? Hola, Rocío. Hola. Ya, ¿cómo te fue con la actividad? Bien, creo. Muy bien. Mira, la siguiente, ¿qué decía, qué dice la pregunta? Dice, ¿cómo vivían los mayas? Ya, esa dijimos, ¿cierto? Que para ti en este caso sería filosófica o no. No, no. Claro, ¿cierto? Porque es un hecho particular. La siguiente, ¿qué dice? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué te parece a ti esa pregunta? Yo creo que sí tiene algo de filosofía. Sí, ¿cierto? Porque aparece también la palabra deber, Sí. que es una palabra que tiene que ver mucho con la filosofía. De hecho, no sé si el profesor les habló sobre Kant. ¿Alguna vez tú escuchaste hablar de Kant, Rocío, por ejemplo? Me suena, pero no sé si... Claro, porque él, por ejemplo, ese filósofo alemán, trabaja bastante con esa palabra del deber, ¿ya? Pero bien, esa sería filosófica. La siguiente, ¿qué dice Rocío? ¿Había más violencia en las escuelas de antes o en las de ahora? Ya, en ese caso, ¿qué crees tú? Yo puse que no, ¿Ya? ¿Por qué razón? porque es como más de estadística, se podría ver como más Sí, estadísticamente y creo que no reflexiona mucho. es un dato, ¿cierto? Un dato en específico. Aunque claro, por ejemplo, si alguien me dijera acá que lo vio desde la perspectiva de la violencia, que también es un ámbito que lo podemos ver filosóficamente, podría hacerlo, pero técnicamente esa pregunta no lo sería. Muy bien, Rocío. ¿Y la siguiente? ¿Qué dice? Em, porque a veces ante dos delitos similares los jueces imponen penas diferentes. ¿Esa qué piensas tú? Estaba como 50-50, porque igual como que reflexiona acerca de la decisión del juez, Ujú. pero igual está como escrito como por leyes y esas cosas, entonces no sé si sea muy Claro, filosófico. esta pregunta, Rocío, es filosófica, ¿cierto? En el sentido de cuando analizamos el tema de la justicia. De hecho, suele suceder que en los medios de comunicación aparecen bastante este tipo de aseveraciones, es decir,
decir, ¿no es cierto?, dar la sensación que muchas veces, por ejemplo, no existe justicia. Y la gente, ¿cierto?, opina al respecto del por qué sucede eso. Obviamente, claro, hay temas de ámbitos jurídicos que ahora no podemos discutir, pero se da eso. Esa pregunta es filosófica. ¿Ya? Gracias, Rocío. Te agradezco la participación. Y chiquillos, como estamos en los tiempos, las otras las vamos a ver así rápido, las voy a ir diciendo yo. La siguiente dice, ¿qué se puede hacer para que una empresa no tenga pérdidas? Esa pregunta la voy a preguntar rápidamente al Amparo. ¿Qué colocaste tu Amparo? ¿En cuál? ¿Qué se puede hacer para que una empresa no tenga pérdidas? Yo creo que no, porque puede Claro, tener respuestas como concretas. exacto, ¿cierto? Muy bien. Gracias, Amparo. Claro, porque está refiriéndose como a algo de pérdida, algo netamente económico, en el sentido de un dato. ¿Qué es una persona, chiquillos? Es una discusión también importante filosófica, o también la podríamos plantear de otra forma. ¿Qué es el ser humano? Ahí podríamos estar, ¿cierto?, filosofando todo el fin de semana, eternamente, sobre eso. De hecho, yo siempre me pregunto eso, ¿qué es un ser humano? ¿Qué somos realmente? ¿Qué es nuestra naturaleza humana? Etcétera. Eso es filosófico. ¿Qué es el amor? También es una pregunta filosófica, de hecho, muy estudiada por los griegos también, principalmente. Hay, por ejemplo, hay diálogos donde, de hecho, Sócrates habla sobre el amor. El diálogo es el banquete, así se llama, donde Sócrates le enseña a sus discípulos lo que es el amor. Y también, curiosamente, ahora me acuerdo, en ese diálogo, chiquillos, también aparece la primera mujer filósofa, que de hecho Sócrates la nombra. No sé si alguien conoce el nombre de esa mujer filósofa, por casualidad, se llamaba Diótima. Y ahí Sócrates dice de que él, por ejemplo, aprendió todo lo que sabe del amor gracias a ella. ¿Qué más acá aparece? ¿Cuál es la estrategia más eficaz para enamorar a alguien? Me dio risa esa pregunta cuando la vi, porque parece como de una portada de estas revistas, que uno a veces ve en los kioscos, qué sé yo. ¿Qué piensan de eso? Amparo, ¿tú qué colocaste ahí? Yo creo que sí, porque puede tener varias respuestas y todas pueden ser válidas. Claro, pero mira, ¿sabes qué? Yo me fijé que podría ser más como una pregunta que va más para el área de la psicología, que quizás más para la filosofía propiamente tal, a diferencia de la anterior, ¿ya? Y finalmente, chiquillos, la última pregunta dice, ¿es justo que los jueces impongan penas diferentes a personas que han cometido delitos parecidos? Esa también es filosófica. De hecho, cuando ocurren casos donde existen estas polémicas, también se genera la pregunta nuevamente, ¿qué es la justicia? Si ese juez realmente cumplió con lo que se debía hacer, etcétera. Basta con que recordemos hoy día que tuve una clase donde también estuve explicando esto, una niña se acordó del caso del profesor Nivaldo, donde en ese caso, por ejemplo, en particular, las dos personas que estaban involucradas cometieron el mismo delito, prácticamente tengo entendido, pero se les aplicaron penas diferentes, y eso obviamente genera discusión. Chicos, estamos casi en el tiempo, pero rápidamente les voy a explicar la tarea que la vamos a revisar la próxima semana. Miren, no les voy a mandar este diálogo, o sea, este extracto, yo les voy a mandar el diálogo completo para que los que puedan, ¿cierto?, revisarlo, que es más que nada para que tengan un ejemplo de lo que van a tener que realizar. ¿Qué dice acá? Este es un diálogo que se llama Hipias Menor, que es un diálogo platónico, y en él Sócrates dialoga con Hipias sobre si es mejor persona quien comete una injusticia o queriendo o sin querer. Entonces, en este diálogo, chiquillos, Sócrates aplica el método mayéutico, que es el método, ¿cierto?, socrático. Entonces, una vez que ustedes le echen una miradita rapidita al diálogo que yo les voy a mandar, que acá está el extracto muy pequeñito, ¿ustedes qué van a hacer? De modo individual, yo voy a dejar esta tarea en Classroom hoy día, deben ustedes
No elegir un compañero porque ustedes saben en las circunstancias en las cuales estamos, lo van a hacer de modo individual, lo pueden hacer quizás con alguien en sus casas, con su mamá, su papá, con quien sea que estén. Y traten, ¿cierto?, de hacer juntos, o tú contigo mismo, un diálogo en el que uno de los dos solo responda, miren, solo responda con preguntas, que eso es lo que hace Sócrates, no con afirmaciones, igual que hace Sócrates, ¿ya? Y la idea es que esas preguntas, chiquillos, tengan las características de las preguntas filosóficas que nosotros hoy día vimos. Esto, chiquillos, esta tarea la voy a dejar, ¿cierto?, el espacio para que la contesten en Classroom. Y la idea es que avancen durante la semana lo que puedan hacer. Y yo les voy a dar unos minutos la próxima semana, unos 15 minutos, para que los terminen ese diálogo, o sea, la extensión es solamente una carilla de tamaño carta, y lo vamos a revisar acá en la misma clase, como les dije. Pese a que les voy a dar el tiempo para que la puedan terminar acá, la idea es que igual avancen un poquito en la semana y me los vayan mandando, y así también voy revisando inmediatamente y vamos comentando cómo les fue. Más que nada para ver si entendieron el método mayéutico socrático, que es esta idea, ciertos jóvenes, de preguntar, ¿ya? Jóvenes, ¿hay alguna duda, consulta, algo que no haya quedado claro? Todas las indicaciones. Ah, acá la Antonella, perdón, la Antonella me habías puesto la crítica de la razón pura de Kant, sí. Él habla sobre el tema, la metafísica de las costumbres, de los temas éticos, y también de epistemología, que es el otro ámbito que se dedicó Kant. Chicos, ya estamos en el tiempo. ¿Alguna consulta antes de irnos? En la plataforma voy a especificar bien, chiquillos, voy a dejar bien ahí especificado la tarea a realizar, la actividad, y la revisamos también en clase. Les voy a dar el tiempo, pero la idea es que avancen también en la semana. Así que estamos, chicos. Les quiero agradecer la atención, la participación, chiquillos. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana, que descansen. Así que además, como fin de semana largo, me imagino que están contentos. Cristian, Madrid. No se vayan, chiquillos, porque Macarena, ¿cómo estás? ahí estamos, bien, bien. Qué bueno. Saludo a todos los muchachos y Sí, muchachas. Oye, el Vincenzo Verdesi, sí. desgraciadamente, tiene que quedar ausente porque se unió muy tarde a la clase. Sería el único. Ya, el único entonces. Sí, Pero el único. él entró, ¿a qué hora entró Vincenzo a clase? A la 1:27. Pero tuvo problemas de conexión para eso, ¿no? Sí, leí el chat que puso él. Obviamente, cuando se manda el comunicado a la casa, el apoderado justifica, digamos, esa situación. Ah, ya. Vincenzo, entonces tiene que simplemente, cuando se comuniquen, me imagino tu apoderado va a explicar las problemáticas. Amparo pregunta, Cristian, algo. A ver, en relación a ingresos, creo que me habían preguntado antes, no sé si este o otro curso. El tema es el siguiente. 15 minutos es como un tiempo razonable para esperar el ingreso. Eventualmente, si existiera alguna situación anexa, digamos, no sé, un problema en el inicio de la clase, obviamente uno corre el horario, ¿no? Claro. Pero 15 minutos me parece que es un tiempo más que razonable como para que se conecten con Perfecto. tiempo. Lo ideal, obvio, estamos hablando que estamos en clase, por lo tanto, si la clase parte por decir, a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 11, 2 minutos, 3 minutos, ya estén ingresando, ¿no? Por lo tanto, esperar 15 minutos me parece que es como razonable. Ya, espero, Amparo, que le haya quedado claro. Gracias, Cristian. Ok, Que te perfecto. vaya súper bien, buen fin de semana. Ya, igual. Pues, tío, los dejo, que les vaya súper bien, descansen, cuídense mucho.
Chao, Y hagan profe. mi tarea, por favor. Nos vemos. Chao, chicos. Cuídense. Chao, profe. Chao. Chao, profe, que esté bien. Cuídense, chiquillos.